Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Continuamos con nuestras clases de lingüística. Estamos en la unidad número 1. Estamos viendo lo que es el signo lingüístico en sí, cuáles son las características del signo lingüístico. Y aquí nos detenemos un poquito para poder abordar estos temas, porque no solamente hay un lingüista que se interesa en lo que es el signo lingüístico, que es Fernández Saussure, sino que hay otros, como Piercer, que también busca definir lo que es el signo lingüístico, ¿no? Mientras para el uno es simplemente cuestión de la lengua, del lenguaje, que es para Saussure, para el otro esto es un contorno, es decir, nuestro idioma en relación al contorno plasmado en una realidad, ¿no? Entonces, todos estos detalles nosotros tenemos que irlos revisando de acuerdo a la visión que tiene cada uno de estos lingüistas en relación al estudio de la lengua, ¿no? ¿Que hay características del signo lingüístico? Sí. Ya lo hemos abordado un poquito y de eso también se trata la tarea de hoy. Entre esas características de que mantiene Saussure, que fue considerado el padre de la lingüística, está la arbitrariedad. Ya hemos hablado un poquito de eso. También sabemos lo que es la parte lineal del signo, la parte inmutable y mutable, ¿no? Entonces, estas dos últimas características están relacionadas al tiempo, ¿verdad? A un tiempo actual y a un tiempo que uno tiene que remontarse al pasado para revisar los cambios que ha habido, ¿no? Lo que es mutable. Y lo inmutable es el ahora. Ahora, en relación a las dos primeras características, es lo que yo les traje un documento como una propuesta. Miren solamente dos características y puede ser un trabajo de 15 horas. Apenas dos características y ustedes puedan hacer una monografía en relación a eso, ¿no? Es muy importante detallar en qué consiste la parte de la arbitrariedad y en qué consiste la parte de la linealidad, porque lo que se quiere ya no es solamente estructura, como nosotros lo hemos visto hasta ahora. O sea, elementos del signo lingüístico, significado y significante. ¡Wow! No hay más, ¿no? ¿Qué es el significado y qué es el significante? Entonces, ¿a qué le llamamos imagen acústica y a qué le llamamos concepto o definición? ¿Cuándo salen las otras imágenes? No solamente hay una imagen acústica, sino que también sale una imagen fonética. Entonces, ¿esto cómo se va relacionando con otra asignatura? ¿Cómo se relaciona con la fonología? ¿Cómo se relaciona con la semiótica? Etcétera, ¿verdad? Pero entonces es un estudio que va avanzando. Y entonces, si me preguntan a mí qué es el signo lingüístico, yo digo, bueno, ustedes dicen algo mínimo, una unidad mínima para poder estudiarla, pero yo creo que es un sistema, ¿no? Es un sistema en donde nosotros estamos viendo los cambios, variaciones que ha habido en momentos actuales y a través de la historia. Entonces, sí necesitamos revisar, porque, por ejemplo, si partimos de las cuatro características o los cuatro principios que tiene el signo lingüístico de acuerdo a las ideas de Fernández Saussure, él es el formador de una escuela. Él es el que prácticamente pone las bases del estructuralismo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver si en algún momento nos toca, por ejemplo, analizar alguna obra literaria, algún cuento, alguna novela, y nosotros, porque en las diferentes obras literarias que ustedes realmente ya han de haber leído, se dan cuenta que el uso del lenguaje que usan, por ejemplo, las novelas latinoamericanas, o sea, y que están impactadas o están relacionadas con la realidad social de su medio. Por ejemplo, la de nosotros, la del indio, la del cholo, la del montubio, la del indígena, es un lenguaje propio, ¿verdad? Propio de los indígenas, propio del cholo, propio del montubio, porque el escritor lo único que hacía era plasmar una realidad social, pero esa realidad social va con el ingrediente del uso del lenguaje.
del uso del idioma. Entonces ahí necesitaríamos nosotros un análisis, ¿verdad? Un análisis si queremos realmente revisar el comportamiento de la lengua, digamos más bien el comportamiento de los individuos más el comportamiento de la lengua, cómo ha habido esas variaciones. Si ya vamos en cambio con otro, con el Pearson que yo les dije, es otro lingüista, entonces ahí ya vemos otro tiempo, pero ya es algo más ya no es de estructura, sino más bien de realidad, plasmar una realidad en un contorno social. Entonces ahí, ¿cuál de los dos? O es Saussure o es el otro lingüista quien estaría, por ejemplo, interviniendo, nosotros lo pondríamos como para argumentar nuestro trabajo en Guasipungo. Yo sé que en este momento la obra de Guasipungo es una de las obras que plasma lo que es una realidad social del indígena y que tal vez para muchos no les gusta esa lectura porque a pesar de que es muy fuerte su contenido, no les gusta porque de pronto son cosas pasadas, puede ser, eh, ya sabemos de sometimiento, de la situación de los españoles cuando vinieron a estos territorios, etcétera, etcétera. Pero no, resulta sumamente interesante hacer de pronto un análisis lingüístico de la obra de Guasipungo en ciertos contextos o en ciertos personajes que están en esa obra, ¿no? Tanto del español como porque solamente cuando le contestaba el indígena al español, o sea, ¿qué es lo que eso representaba? Hay una simbología. Entonces, es muy detallado el análisis que nosotros en lingüística podemos hacer maravillas. Y solamente con estas 4 características, si vamos al estructuralismo. Las mismas 2, porque no son todas, mutabilidad para el otro en tiempo. Entonces, sí es bueno saber el contorno, la parte social, para poder nosotros analizar un contexto, podríamos decir, una obra literaria, ¿no? Ese es el trabajo que les he traído, apenas dos características, la arbitrariedad y la linealidad. Que aunque nosotros la podemos definir rápido, no nos demoramos, ni un minuto nos llevamos, apenas unos 30 segundos en definir la una y la otra. Sin embargo, para definirla vemos que estos estudiosos de la lingüística se toman por lo menos 15 páginas. Elaboran un documento de 15 páginas, detallado. Y eso es lo que ustedes también tienen que ya aprender a hacer, a analizar, a asociar, a desasociar también, porque uno une y uno también separa. Y entonces así estamos nosotros con estas habilidades intelectuales del análisis, de la síntesis, haciéndolo en cada momento con cada una de las cosas con las cuales nosotros nos enfrentamos. Una palabra, el otro día ustedes trajeron a colación, la palabra pelota, no sé realmente, no recuerdo quién lo dijo, pero, o sea, inclusive hasta ese término nosotros tenemos que analizar, ¿sí? Hasta aquí, porque me interesa saber si hay algún detalle con la tarea, que comienza a las 6. Tienen ustedes una hora, es corta. No, perdón. Ustedes, esta tarea empezamos a las 6 de la tarde y la terminan en 3 días, 7, 8, 9. Sería el 9 a las 6 de la tarde, porque es un documento más o menos que tendrían que ustedes, tienen que hacer un resumen de 250 palabras, pero quiero pensamiento ahí, ¿ya? Yo les voy a exigir un poquito. Yo sé que ustedes son buenos para razonar, para pensar, pero exigirse, por eso les di un poquito más de tiempo para que puedan ustedes hacer ese pensamiento que yo necesito como futuros docentes de lengua y literatura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna inquietud tal vez?
No, mija, el documento está en la página, son 11 carillas. Sí, son Sí. 11 carillas. Sí les he querido dar tiempo para que ustedes hagan un buen trabajo. Porque si les ponían una hora, realmente no lo iban a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de grabar por ahora.